hemos cantado, hemos adorado a nuestro Dios y ahora vamos a meditar en su palabra por un momento. Sin lugar a dudas, una cosa es el hombre sin Dios y el hombre con Dios. ¿Cuántos han aceptado a Cristo en su corazón de los que están aquí en esta mañana? A ver, levante la mano bien alta, ¿sí? Bueno, si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, en ese mismo momento pasamos de estar perdidos, de estar sin posibilidad de acercarnos a Dios, sin posibilidad de vida eterna, sino que teníamos un destino malo. Desde ese mismo momento pasamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Aceptamos a Cristo, pasamos a ser hijos de Dios. En ese mismo instante el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y a partir de ese momento podemos decir de que somos creyentes, ¿sí? Somos creyentes, creemos en el Señor. Ahora, la vida cristiana no se trata de ser creyente. La vida cristiana no se trata simplemente, ni siquiera la iglesia está para desarrollar creyentes. ¿Cómo, pastor? ¿De qué está hablando? No. El desafío de la vida cristiana es mucho más que eso. Y hay cosas en nuestra vida de que ocurren rápido, que son instantáneas. Por ejemplo, ¿vieron las sopas instantáneas? Sobrecito, agua caliente, no de hornalla, porque ya la hornalla es como que nos hace perder tiempo. El agua caliente de pava eléctrica. Y si no, de tacita directo al microondas. Eso es rapidísimo. Y hay cosas que son tan instantáneas como esa sopa instantánea. Así de rápido es el momento que pasamos de estar perdidos a estar salvos en Cristo. Así de instantáneo es, nos íbamos al infierno y en ese mismo momento pasamos a vida. En un instante no teníamos nada bueno adentro nuestro y de golpe el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Eso es instantáneo. Pero hay cosas, a partir de ahí, que no son instantáneas. Hay cosas a partir de ese momento de que queremos muchas veces en nuestras vidas que sean cápsulas que produzcan un efecto instantáneo, pero no pasa de esa manera. Y el mandato que Jesús le dejó a sus discípulos allí en Mateo es de que vayan y prediquen la palabra y enseñen y bauticen. ¿Y qué tenían que desarrollar esos discípulos que estaban con Jesús? ¿Tenían que desarrollar creyentes? No, dice vayan y hagan discípulos. Ahora encuentro de que podemos estar en 3 estadios distintos, o podríamos decir 4 estadios distintos. Podemos estar netamente sin Dios, podemos estar convencidos, sí, estoy convencido, pero no quiere decir de que esté convertido. Puedo estar en la iglesia y por años y estar convencido de muchas cosas. Pero el próximo paso de convertido es a creyente, creo en Cristo. Pero cuando ya soy un creyente, la vida cristiana tiene que llevarme de creyente a discípulo. No me hace un discípulo solamente creer, ir a la iglesia y nada más, sino que un discípulo es alguien de que va siguiendo las pisadas de su maestro. Y esto vamos a ver en el discipulado en esta semana. Así que súmese, como dijimos ahí, a los discipulados. Y hay cosas en nuestras vidas de que no son instantáneas, llevan tiempo, llevan procesos, pero los procesos no nos gustan. Ciertas escuelas que nos tocan pasar
Preferiríamos que Dios nos saque de esas situaciones, que Dios nos saque. Y muchas veces en nuestras oraciones, Dios, saca o resuelve esto. Y quizás, como vamos a ver a través de su palabra, lo que Dios hace, lo que Dios permite, lo que Dios provoca, tiene un propósito sobre nuestras vidas siempre. Estaba el profeta Jeremías un día, vaya a saber haciendo qué, pero en ese día que él estaba ahí, de golpe Dios le habla y le dice: quiero que vayas a un lugar y allí voy a enseñarte algo. Y vamos a ir con el profeta Jeremías. Acompáñenme a Jeremías capítulo 18. Jeremías 18. En mi Biblia el título que tiene es La señal del alfarero y el barro. Intencionalmente en esto, el video que usamos de fondo para hablar de la formación de obreros, y la primera palabra es formación, y el video que estaba de fondo era una rueda y un alfarero trabajando en el barro, porque Dios quiere trabajar en nuestras vidas. ¿Sabía usted eso? Dios desea trabajar en nuestras vidas. Y dice ahí en el capítulo 18 de Jeremías, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Fijémonos en este relato que está hablando Dios y habla a la casa de Israel, habla a su pueblo. Y encontramos en este relato que Dios podría haberle hablado a Jeremías de alguna otra manera más simple, pero lo hace salir de su lugar, de su casa, de su living, y le dice: no te quiero hablar ahí, te quiero llevar a otro lado. Quiero que vayas a otro lugar y allí te voy a decir algo. Nosotros hubiéramos pedido más explicaciones seguramente, le hubiéramos dicho: ¿y a dónde tengo que ir? ¿Y qué me vas a decir? Y Dios no le dio muchos datos, simplemente le dijo: tengo que hablar con vos y tenés que ir a un lugar. Qué bueno es que el profeta fue sensible en esto. Y dice de que el profeta se levanta y va y llega a la casa del alfarero, algo que era muy habitual en esa época. Y si buscamos en la historia, ya desde tiempos muy anteriores, estaba ese oficio, por decirlo de alguna manera. Y me imagino que Jeremías entró en la casa del alfarero, en su taller, y comenzó a mirar lo que hacía el alfarero. Y luego de que mira todo ese trabajo y ve cómo hace esa vasija, Dios le habla y le dice: bueno, ¿viste? Hay un alfarero, hay barro, ese barro es el pueblo, ese barro son ustedes, y yo soy el alfarero que está trabajando en ese barro. Ahora, ¿cuánto pagaría usted por una bolsa de barro? ¿Cuánto sirve una bolsa de barro? ¿Pagaría usted, gastaría su aguinaldo en una bolsa de barro? ¿Qué sentido tiene el barro si no es a través de ser trabajado y de ser moldeado y de estar en las manos correctas? Nuestra vida sin Cristo es barro que no tiene valor para nada. Dice el Salmo: Él sabe de qué estamos hechos. Vieron que hay una frase popular que dice:
vos sabés de qué estoy hecho, como diciendo, de qué buena madera, de qué cosas buenas que traigo. Pues ¿sabe qué somos cada uno de nosotros? Polvo, barro, sin valor alguno, hasta el momento que Cristo transforma nuestras vidas. Y Él hace de un barro que no tiene sentido, que no tiene valor, una vasija para que sea portador de su gloria y glorifique su nombre. El primer elemento que encontramos en la historia o en este relato es ese barro, ese barro. Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvos, dice el Salmo 103, aquellos que ahí que registran los versículos, es el Salmo 103. Nuestra vida sin Cristo no es nada. Dice en el Evangelio de Juan, separados de mí, nada podemos hacer. Y en verdad podríamos decir, ¿sabés la cantidad de cosas que puedo hacer? ¿Sabés la cantidad de cosas que puedo hacer sin Cristo? Pero la cantidad de cosas que hago sin Cristo me llevan directo al infierno. La cantidad de cosas que hago sin Cristo, el día que pasen por el fuego, todo eso va a consumirse. Las cosas que trascienden son hechas unidos a Cristo. Unidos a Cristo. El barro es el primer elemento que vemos. El barro. Barro que toma valor. Porque hay un artesano de que lo toma y lo pone ahí en la rueda y comienza a trabajar en ese barro. Fíjese lo que dice el versículo 6, y ahora vamos a hablar del alfarero. Jeremías 18:6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Quién tiene el poder en ese momento? En ese taller. ¿Quién manda? ¿Quién la tiene clara? El alfarero. Lo que Dios le quiere dejar claro a Jeremías, en primer lugar, para que Jeremías entendiera y transmitiera, es que Dios es soberano. Dios es el que da forma. Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere. Dice el Salmo 29, versículo 10, Nueva Biblia de las Américas, el Señor se sentó como rey durante el diluvio. Otra versión dice, gobierna en el diluvio. El Señor gobierna, Él está sentado en el trono. Otro salmo, el 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Por más que zapateemos, por más que pataleemos, Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. El Salmo 135, versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es un Dios soberano. Y eso lo que significa es que no hay ningún agente externo, no hay nada que pueda limitar el poder de Dios. Yo pensaba en esto y decía, bueno, Señor, quiero encontrar o buscaba en la Biblia otra palabra que hable del poder de Dios haciendo todo y su soberanía. Y yo pensé, buscaba ahí en la Biblia y digo, bueno, voy a buscar a ver alguna palabra de David,
alguna palabra del apóstol Pablo, algunas palabras del Señor Jesús. Decía, bueno, a ver este Jeremías en algún otro lado. Y de golpe encuentro de que Nabucodonosor. ¿Escuchó hablar de Nabucodonosor? ¿Sí? Bueno, los matrimonios jóvenes, por favor, no vayan a ponerle Nabucodonosor a un hijo, ¿sí? Suena feo. Nabucodonosor, rey pagano es poco. Rey que en teoría nada que ver con Dios es poco. Rey que encontramos en la Biblia y en los libros de historia. O sea, evidencias y todo su prontuario de este rey Nabucodonosor. Pero en cierto momento, luego de cierto trato sobre su vida de manera especial, en el libro de Daniel, capítulo 4, leo en versión de las Américas, dice: pero al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Sí? ¿Quién dice esto? Nabucodonosor. Vieron que hasta las piedras pueden hablar, ¿eh? Es decir, podemos decir aún lo peorcito, lo que uno dice, no, imposible. Nabucodonosor declara esto, alaba a Dios él. Y sigue diciendo, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Yo pensé que el apóstol Pablo haría una declaración de estas. Yo pensaba de que hubiera sido Pedro, que hubiera sido alguno de los otros profetas, pero encuentro a este rey que fue el rey más importante de este gran imperio, tratado por Dios y reconociendo que aunque su imperio tenía una magnitud importante en esa época de la historia, el que gobierna sobre todo dominio es el Dios de los cielos. Nadie puede decir ¿qué tiene que hacer? Nadie puede torcer su mano para que él haga otra cosa. Hay veces que Dios en su soberanía dice sí. Y hay veces que Dios en su soberanía dice no. Hay veces que Dios en su soberanía obra de una determinada manera, pero cuando la pelota pica distinto, no es que la soberanía de Dios no está, sino que en su soberanía Él determinó otra cosa. En la soberanía de Dios sanó la esposa de Pedro, pero en la misma soberanía de Dios, Pedro murió crucificado, cabeza abajo. No sé si me... Qué increíble, ¿no? ¿Cómo sanar a la suegra justo? Sana a la suegra en su soberanía. Y en la soberanía de Dios permite de que Él muera crucificado cabeza abajo. En la soberanía de Dios, a Pablo le dijo, no. 3 veces oré por esto. Y ese no es respuesta a la soberanía de Dios. A veces Dios dice, tenés que esperar 7 días, como le dijo a Saúl. Y en esa soberanía y en esa perfecta voluntad de Dios, en el esperar ese tiempo y aceptar la soberanía de Dios, es donde está la bendición sobre nuestras vidas. 。
en la soberanía de Dios, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Tenés un don de Dios? ¿Tenés algo que Dios te ha dado? Sí. Eso que tenés, que recibiste de gracia, es por la soberanía de Dios, que dijo, en esa soberanía dijo, para Ale, esto, para Crescencio, esto otro, para Aníbal, esto otro, para Claudio, esto otro. Para cada uno algo distinto, ni mejor ni peor, lo justo en su soberanía para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. ¿Qué da Dios a nuestras vidas? Lo que Él quiere. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Recuerdo cuando era chico que mi mamá me decía, por más que patalees, por más que hagas berrinche, no me sale la palabra, pero era insobornable la Marisa. Implacable, insobornable. No es no. Y cuando Dios dice no, es porque el no es de bendición para nuestras vidas. Cuando Dios dice sí, el sí es de bendición para nuestras vidas. Ahora, en esos sí y no, y en esos todavía no, es donde nuestras vidas es la diferencia de saber de que estamos en la rueda correcta y en las manos correctas. No estamos a la deriva, sino que estamos en las manos de un Dios soberano que quiere lo mejor para sus hijos. Vimos el barro, vimos el alfarero, Dios en su soberanía, en su poder, haciendo lo que Él quiere. Hoy en día se habla mucho y se predica muchas veces o se promueve un evangelio donde Dios tiene que responder y hacer lo que nosotros queremos. Y lo que Dios quería que Jeremías entendiera, que el protagonista de ese taller no era el barro, sino el protagonista era el alfarero que le da forma a ese barro. Dios no está para satisfacer nuestras motivaciones, sino que nuestra vida está diseñada para cumplir los propósitos de Dios. Dios no está para que yo me sienta satisfecho y encuentre el sentido de mi vida en las cosas que voy buscando, sino que el sentido de la vida la encuentro cuando estoy en una correcta relación con Dios y entiendo que en su soberanía y en su perfecta voluntad está lo mejor para mi vida. Señor, si me das esto, Señor, si haces esto otro, Señor, es por acá. Si Dios respondiera todas nuestras oraciones conforme a lo que queremos, sería un caos nuestra vida. Y ahí encontramos a Jeremías, el profeta. Qué lugar práctico que lo llevó el Dios, ¿no? Lo llevó ahí como, vieron que a veces necesitamos así, ¿no? O sea, como que
Nada de mensajes subliminares, nada de, vieron como cuando yo era chico que había que pasar el cassette para atrás para escuchar los mensajes diabólicos. Ahora no, ahora prendés la radio y lo escuchás derecho nomás. No hace falta ahí nomás. De una salen las cosas así. Y a veces pareciera de que Dios habla difícil, pero a veces Dios nos habla tan simple. Y yo creo que Jeremías entendió. Y le dijo, el barro soy yo. El alfarero sos vos. Imagínese ahí el taller. Y vamos a ir un ratito ahí a ese taller. El elemento que se sentaba el alfarero y sobre el cual trabajaba. A ver, ¿cómo se llamaba? Ayúdeme, usted que sabe de esto. La rueda. Sí, no era la rueda de un coche, pero era redondo. Y tenía un mecanismo que hacía de que primero era con una manivela y ahí le daban así y acá giraba. Y después había otros que le daban abajo, como la de coser de mi abuela. Sí, veo que le daba abajo así y cosía a mi abuela. Bueno, acá le daba abajo así y el plato giraba. El primer lugar donde el alfarero trabajaba era esa rueda. En esa rueda el alfarero trabajaba y trabajaba. Pero el alfarero no era de que de golpe se le ocurrió hacer algo y dijo, voy a hacer algo. Sino que saben que en el proceso del alfarero, lo primero que hacía es, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Un plato? ¿Un vaso? ¿Saben de qué? Yo me dedico a la construcción y cuando uno va a comenzar un proyecto, tenga la envergadura, el tamaño que tenga, lo primero que se pregunta es lo que se llama plan de necesidades. ¿Cuál es la necesidad? Aquellos de que quieren hacerse su casita, el plan de necesidades es, ¿qué necesitas? ¿Un baño, 2 baños, una pieza, 2 piezas? Y en función de la necesidad surge y ahí comienza todo. Y así comienza el proceso del alfarero, en la necesidad de qué tipo de vasija. Y sabés de que en el caso de Dios fue de la misma manera. En la eternidad pasada, Dios vio una necesidad futura y dijo, ¿sabés de que allá por el 2022 necesitaría un hombre entre 40 y 45 años? En la antigüedad pasada, allá, antes de todas las cosas. Dios vio necesidades y dijo, en función de esa necesidad, voy a determinar un determinado vaso para que supla esa necesidad. Es decir, no sos casualidad y no soy casualidad. No soy descuido y no sos descuido. Sino sos lo que Dios pensó hace muchos años atrás para que en este tiempo cumpla un determinado propósito. Es decir, que Dios vio la necesidad allá en la antigüedad, en la eternidad pasada, y pensó en vos, y pensó en otra necesidad y pensó en mí, y pensó en otra necesidad y pensó en Carmencita, y vio otra necesidad y pensó en Alfredo, y vio otra necesidad y pensó en aquel que está en casa ahí con el mate, y nosotros no estamos sin mate acá. Es decir, no fue casualidad, sino en función de algo que ibas a necesitarse mucho tiempo después. Dios pensó en nosotros y en función de esa necesidad, en esa rueda, pensó el diseño. Pensó el diseño. Dice Efesios
porque somos hechura suya. Efesios 2, 10. Somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios nos creó y pensó en un determinado propósito para cada uno de nosotros. Pero primero está la necesidad, y después de esa necesidad comienza a pensarse cómo voy a lograr eso, cuál es el plan de acción para hacer eso. Y el alfarero piensa en la vasija que va a hacer, y según el tipo de vasija agarra el barro que va a usar. Y según si necesita una determinada forma, quizás le pone más arcilla o le pone más de un tipo de tierra especial y le agrega agua. Y en función de la forma y de la necesidad, comienza a pensar en qué es necesario hacer para que esa vasija pase de ser un barro inservible a una vasija de honra. El alfarero no es que se pone ahí y bueno, que salga lo que salga. Quise hacer una tacita de café y me salió para tomar cerveza. Bueno, es lo mismo, algo salió. No. De la misma manera, Dios trabaja en nuestras vidas y Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Dice el libro de Jeremías, pero en otro pasaje más adelante, capítulo 29, versículo 11, en la Nueva Biblia de las Américas, dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esto es Jeremías, hace mucho tiempo pasó esto, pero Dios sigue sabiendo. Dios sigue sabiendo. Dios tiene planes para nuestras vidas. Dios sabe cuál es el próximo paso. Quizás usted está preocupado por el lunes, por el martes, por el miércoles, por el año que viene. Dios es soberano y está en control de todas las cosas. El Salmo 139, versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Me sorprendía este pensamiento. En tu libro estaban escritas cosas que después fueron. ¿Saben de que a veces me pongo a recorrer mails viejos? Y a veces me pongo, o he ido así de casualidad de encontrar y leer mails que le mandaba y me mandaba el pastor Norberto. Año 2009, 2010. Y esos mails eran cosas de la iglesia. Y los leo hoy. Y puedo ver cómo la mano de Dios estaba en esos pensamientos, en esos planes que quizás no eran para un determinado tiempo, pero en el tiempo de Dios, Él hace como Él quiere. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así es más alto lo que Dios está haciendo y quiere hacer con tu vida. Ya está escrito lo que después va a ser hecho. Es decir, que lo que mañana ya está, Él sabe. Él sabe. Él sabe. Piensa. Y ya sabe qué va a hacer. Y ahí comienza a trabajar
y a darle forma. Toma el barro, lo pone en la rueda. ¿Y qué hace el barro en la rueda? ¿Qué hace? Bien, Darío, da vuelta. Pero no es una calecita, ¿eh? Vieron, cuando yo era chico me encantaba ir a la calecita. Y me encantaba sacar la sortija. El caramelo masticable que me daban ahí si sacaba la sortija. Hoy los chicos casi no, calecita se ve poco, ¿no? Y aparte le das un caramelo masticable y te sacan corriendo, por lo menos algo más importante. Pero no era una calecita ahí de divertimento, era la rueda del alfarero. Y arriba de esa rueda, la rueda esa tenía que tener la velocidad suficiente. Leía que es más de 100 vueltas por minuto. La velocidad suficiente para que el barro, teniendo la plasticidad junta, cuando le pone la mano, el barro se vaya para arriba. Pero si la rueda va despacito, 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 no pasa nada. Y así es nuestra vida, ¿no? A veces no son cosas... nosotros queremos ir en la calecita con el caballito, que vamos, subimos y bajamos. Pero muchas veces no es el caballito de la calecita, es alta velocidad. Y gira. Y pareciera que el barro es impulsado hacia afuera, ¿no? La fuerza centrífuga, como que pareciera que se va a desarmar todo. Pero en esa rueda el alfarero trabaja y el alfarero le regula la velocidad justa para el momento que ese barro necesita. Así es en nuestras vidas. Hay veces que le decimos al Señor, no, aflojale un poco, bajale la temperatura al horno que está pesado, ¿no? Dame respiro. Pero la palabra también nos dice de que Él no permite más sobre nuestras vidas de aquello que podemos llegar a tolerar y a probar. Es decir, el Señor no pone situaciones que sabe de que no tenemos opción de salir bien. El Señor lo que presenta es porque sabe que si confiamos en Él y nos tomamos de su mano, podemos salir adelante. En esa rueda, el que maneja y gobierna la rueda, ¿saben quién es? Dios. Qué increíble el joven José. ¿Se acuerda del José de la Biblia? Lo vendieron los hermanos, lo cambian ahí, se va de esclavo, hace buena letra de esclavo. La esposa del jefe dice que se quiso hacer el piola, lo meten preso, está preso, cuenta el significado de 2 sueños y se olvidan de él y sigue preso. Iba todo de mal para peor, o sea, iba todo para atrás. Pero en un momento, luego de tiempo, él se encuentra con sus hermanos y les dice a sus hermanos: Dios, ustedes creen que ustedes me mandaron a Egipto. Ustedes creen de que esto es por culpa de ustedes, pero es la soberana mano de Dios de que me trajo hasta Egipto para que hoy yo pueda hacer un sustento para la casa de mi padre. Eso solamente puede declararlo alguien que entiende que Dios está en control. Eso no es de creyente. Eso es de discípulo. Si estoy simplemente convencido, no puedo tener esa clase de vivencia. Eso es cuando dejo a Dios obrar en mi vida. Había una reina y había un edicto. Y la reina estaba salvada, probablemente. Pero su tío, Mardoqueo, le dijo: reina, ¿no será que para este momento Dios te ha puesto para que entres al rey e intercedas? Quizás lo que hoy estás viviendo, Dios lo permite porque tiene un propósito mayor.
y en todo propósito de Dios sobre nuestras vidas, cuando somos obedientes, ¿saben quién recibe gloria? Dios. Dios. Está la rueda, está el barro está girando y gira y gira. ¿Y qué usa el alfarero para darle forma al barro? Sí, agua, pero ¿con qué? Con agua la plasticidad, pero después, ¿manos prestadas? No, sus manos, sus propias manos, con sus propias manos metidas en el barro, Él trabaja sobre ese barro, ¿sí? En nuestro trabajo el jefe manda a otro a hacer la tarea. Acá Jesús dejó su trono y vino para hacer lo que tenía que hacer. Y en nuestras vidas Él pone sus manos para trabajar sobre nosotros, aún usando distintas circunstancias. Y me sorprendía de que el barro gira y el alfarero pone sus manos y usa las dos manos. Con una trabaja por dentro del recipiente y con la otra trabaja por afuera. Y en nuestras vidas Dios hace lo mismo. Trabaja por afuera y trabaja por adentro. Él trabaja en todo nuestro ser. Y a veces le decimos, no, por acá no. Y Él en esa soberanía tiene que meter su mano y tocar donde es necesario, porque Él sabe lo que está haciendo. Dice que sus ovejas, que los que son suyos, están en su mano y nadie puede arrebatarlas. Sus manos están operando en tu vida. Él está trabajando y Él sabe lo que hace. Me sorprende, o recordaba ese pasaje allí en las cartas que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, la mano de Dios está trabajando, pero hay que dejarse tratar, hay que dejar y entender que Él sabe lo que está haciendo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Mi tiempo? Cuando yo quiero, cuando yo lo necesito, cuando yo creo de que es el momento, de que ahora es Dios. No. En ese humillarse, en ese rendirse es: Señor, vos sos soberano y vos sabés lo que estás haciendo. Y en tu tiempo, ahí va a estar la exaltación, la respuesta y el ver de que Él no ha fallado. Amén. Las propias manos del alfarero trabajan. Y está la rueda, está el barro, están las manos, comienza a darle forma, mete la mano por adentro, mete la mano por afuera, y ya parece que está todo bien. Y después miraba ahí en un video de que agarraba como tipo un cuchillito, agarraba un cuchillo y con ese cuchillo comenzaba a sacar lo que sobraba y comenzaba a cortar, y parecía que estaba listo, déjame así, que así está bárbaro. Pero no, Él agarraba con ese elemento cortante, punzante, y lo trataba. Y después mojaba una esponja, y con la esponja también le pasaba por el costado, y después una cintita, y con una cintita, y después con una punta le hacía rayitas alrededor. Pero en todo eso el diseño ya estaba en su pensamiento. Él sabía lo que estaba haciendo. Lo mismo en nuestras vidas. Pero hay veces que Dios tiene que cortar lo que sobra, cortar lo que no suma, no para mí, sino para lo que Él necesita hacer con nuestras vidas.
Él sabe lo que hace. Y ahí ya está. Ya está. Ya no es barro amorfo, ya no es polvo que lo tiraríamos, ya es una vasija. Está la forma. Ya sabemos para qué va a ser usada. Si es un plato hondo, sabemos qué plato hondo. Si es una taza de té, sabemos que es una taza de té. Ya está, tiene la manijita, está lista. Y nosotros, si fuéramos nosotros, diríamos, listo, gracias, ya está. ¿Qué obra que hiciste en mí? Pero ¿saben qué hace luego el alfarero? Agarra la pieza y la mete en el horno. Y solamente en el horno logra que la pieza tenga la resistencia y la rigidez para cumplir el uso que fue pensado mucho tiempo atrás que esa pieza tenía que cumplir. Sin horno se puede tener la forma, pero no el carácter. Se puede tener la apariencia, se puede parecer de que están las cualidades, pero solamente a través de ese fuego se da la fuerza y la estructura interior para poder cumplir el propósito del diseñador de esa pieza. Acá ya no hubo más amén ni gloria a Dios, ¿no? He aquí, te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Dios muchas veces nos mete en situaciones externas difíciles o aún internas tan difíciles, esos fuegos, pero no para que nos tostemos y nos rosticemos y nada más, sino para que pueda cumplir lo que Él ya tiene determinado para nuestras vidas. El Salmo 119, versículo 75, en la versión Nueva Traducción Viviente, usa una expresión que me asombró cuando la leí hace un tiempo atrás. Dice, me disciplinaste porque lo necesitaba. ¿Cómo? ¿Quién le gusta que...? Yo no iba, mi mamá decía, dale, dame 3 chirlos. Sí, o no iba, mi mamá decía, dale, hace mucho que no me pones en penitencia, poneme en penitencia. O no iba el profesor y decía, dale, sí un montón, pero póngame un 2. No. Pero, ¿cuántas veces, luego de la situación, luego del pasarla, miramos hacia atrás y decimos, Señor, si no me hubieras hecho atravesar esto, nunca lo hubiera aprendido. Si no hubiera vivido esto, esta faceta de mi carácter, de mi orgullo, de mis formas, quizás nunca hubieran sido tratadas. Quizás nunca podría dar este tipo de palabras, Señor. Hubiera tenido este tipo de corazón si no hubiera pasado por ese trato, por ese fuego, que no me gustó. Es más, no me metas más. Pero era necesario para hacer lo que Él quería que hagamos. La vasija de barro, dice en el versículo 4, y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Quizás la saca del fuego y la ve y tiene fisuras y tiene alguna grieta o se le pasó algo. Qué bueno saber que Dios no agarra a sus vasos y dice, no sirve, sino dice que con ese mismo barro le dio una nueva forma y
hizo un nuevo recipiente con él. Dios está trabajando. Dios te tiene en su rueda. Dios sabe lo que está haciendo. Y la palabra en esta mañana para nuestras vidas es que estemos siempre igual. No es una gloria, sino una gloria es cuando somos transformados y vamos aprendiendo, y cuando vamos pareciéndonos más al Señor, cuando ya nuestras respuestas no son las mismas de siempre, sino cuando nuestras formas y nuestras acciones se parecen más a lo que Él haría. Ese vaso, ese barro tenía un propósito pensado de la misma manera para nosotros. Me sorprende ese pasaje ahí en los profetas que dice: poco es para mí que restaures, que levantes al pueblo de Israel. Y yo pensaba, Señor, qué gran obra que le plantea Dios, ¿no? O sea, qué bueno. Pero el pensamiento de Dios es otro con nosotros. El pensamiento de Dios ahí al profeta le dice: poco es para mí esto. Yo tengo esto. Pero también le dice: pero te he puesto por luz a las naciones. Es decir, yo puedo ver en parte, pero Dios sabe todo. Y en sus manos podemos estar seguros. Amén. Ya terminamos. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? El Evangelio. El tesoro es lo que Jesús hizo. Y ese tesoro está puesto en vasos de barro, que son cada una de nuestras vidas. El Señor quiere que estos vasos de barro den gloria a su nombre. Amén. Le invito a que cierre sus ojos un momento. Vamos a orar. Hay cosas en nuestras vidas que son instantáneas. Hay pasos en la vida cristiana que son un instante, un momento. Pero también hay crecimientos que son procesos. Y Dios quiere en este tiempo que entendamos esos procesos. Que entendamos de que Él sabe lo que está haciendo siempre. Que no es sabio como barro decirle al alfarero o cuestionar, sino que Él aún en nuestra humanidad lo entiende. Pero en esta mañana Él nos habla y nos dice: yo soy el que está haciendo girar la rueda. Yo soy el que está moldeando el barro. Sé que te duele la mano ahí,
Sé que te duele el cuchillo en esa parte. Sé que sentís que todo se desmorona, o que pareciera que se aleja lo que un día entendí que podía ser. Pero yo soy Dios. Hay preguntas de que Él quizás nunca te va a responder. Hay porqués que Él no tiene la intención de decir. Y quizás esa falta de respuesta hace que haya enojo. Y en esta mañana el Espíritu Santo quiere que puedas comprender que Dios es soberano. Y Él te da el porqué hasta donde Él quiere. Y a veces hay sí y a veces hay no. Y no es que perdió el control ni que el diablo, no, Dios, sos de Dios, soy de Dios. Y Dios tiene propósito. Y Dios tiene algo que solamente vos, y solamente vos, fuiste diseñada para este tiempo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a descansar en vos, Padre. Ayúdanos a que el conocimiento intelectual quizás de tu palabra, Señor, pase a la vivencia en nuestros corazones. Y que del deseo pasemos a la acción, Señor, y a la obediencia, Padre. Señor, aun cuando nuestra vida se deshace, si está en tus manos, Señor, vos la haces de nuevo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, que aquel que está atravesando situaciones, que está en medio de preguntas, Señor, que está quizás sin entender cosas, o aquel que simplemente está viviendo el día a día y viendo cómo salir y cómo subsistir o cómo seguir adelante. Señor, que podamos tener vidas fructíferas en vos, Señor. Señor, de que no solamente estemos convencidos, sino que podamos creerte, Señor, y no solamente podamos ser creyentes, sino que podamos ser hijos apasionados, Señor, y cercanos a vos, que te glorifique con sus vidas, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.